Hola, ¿cómo les va? Acá empieza un nuevo episodio de Modelo para Armar. A ver, la Argentina, no voy a hacer toda la historia, digamos en los últimos 50 años tuvo gobiernos militares, radicales, peronistas, macristas, ahora un gobierno liberal libertario. Incluso pensando en el péndulo argentino, hubo gobiernos aperturistas, gobiernos que impulsaron una política económica proteccionista, endeudador, desendeudador, una tasa de interés alta, tasa de interés baja. Bueno, uno encontró de todo, todo el menú que uno puede pensar en la política económica argentina y por consiguiente después en la conformación de la sociedad estuvo. Y la economía y la sociedad está estancada, no se desarrolló. Yo digo que estamos en un estancamiento celular, es secular. Bueno, a partir de esta propuesta, yo voy a convocar a economistas, políticos, empresarios, filósofos, sociólogos, gente de los medios de comunicación, para tratar de que cada uno de ellos exponga el modelo para armar de la Argentina. ¿Cuál puede ser el proyecto de país? Y por ahí sea un granito de arena este programa para lograr una síntesis, al menos algunos consensos básicos. Bueno, hoy a quién convocamos para este modelo para armar a economista y socio de la consultora P por Q, Emanuel Álvarez Agis. Emanuel, hola, ¿cómo va? No vamos a tutear porque nos conocemos Sí, hace por mucho. supuesto, por Hace supuesto. mucho. Gracias y felicitaciones por la iniciativa. A priori me parece muy interesante. Bueno, la primera propuesta es tenés hasta 10 minutos. Puedes usar 1, 5 o hasta 10 minutos para que expongas cuáles son los puntos principales, cuáles son las ideas principales para ese modelo para armar de la Argentina. Bueno, obviamente lo voy a hacer desde el punto de vista de la economía política, digamos, voy a centrarme en eso. Yo diría que lo primero, y me parece que la realidad me exime de mayor explicación, es la convocatoria de un pacto social que tenga como objetivo bajar la inflación, mejorando el poder adquisitivo del salario. Creo que ese objetivo tiene que estar explícito en un programa eh, antiinflacionario. Lo segundo, que es algo que sobrevolaría el programa, es el desafío de recuperar al peso como una moneda fuerte y hacerlo de manera sostenible. Te diría que tercer y cuarto punto, que están, digamos, conectados, sería una reforma fiscal que nos permita hacer sostenible nuestro sistema de seguridad social, que me parece que hoy está gravemente amenazado por múltiples dinámicas. Y lo último sería el diseño de una política industrial y comercial que permitiera, además de estabilizar macroeconómicamente la Argentina, desarrollarla. Podría seguir, pero como cada uno de esos puntos me parece en sí mismo tal vez imposible de llevar a cabo, me parece que hay que ser un poquito utópico, digamos, para pensar que se puede hacer todo eso. Te diría que si lográramos hacer esas 5 o 6 cosas, me daría por satisfecho y creo que podríamos cambiar la Argentina. Muy bien. Ahí está el modelo para armar de Manuel Valesagis, los puntos Notable. principales. Eh, Claramente vamos a empezar con el pacto social. Sí. Eh, ¿Cómo lo armás el pacto social? Teniendo en cuenta cuáles serían los principales sujetos que incorporás en ese pacto social. Bueno, yo creo que a priori el pacto social hoy en Argentina parece de vuelta utópico, porque obviamente estamos atravesados por una grieta que ya no es nada más que política, sino también me parece que cuando no hace mucho un gran referente de la macroeconomía tomó a todos medio por sorpresa, tuiteó Oliver Blanchard, tuiteó: la inflación es en todo momento, en todo lugar, un conflicto por la distribución del ingreso, ¿no? Afectado por la dinámica inflacionaria de Estados Unidos y de Europa post pandemia. Que fue, digamos, ¿no? Fue economista jefe del Fondo Monetario Sí, Internacional, claro, fue mucho tiempo economista jefe que del uno puede fondo. pensar que viene de la La ortodoxia, verdad que más o menos, te pero digo algo, yo habiendo estudiado con sus manuales y habiendo leído lo que escribía en el fondo, siempre lo califiqué como heterodoxo. Ahora, después, un heterodoxo en el Fondo Monetario, qué sé yo, ¿no? Es medio como un bombero sin manguera, digamos, es difícil que pueda apagar algún incendio. Pero
te digo un pacto social porque hay dos maneras de bajar la inflación, digamos. Una es con un pacto, la otra es tratando que alguno de los sectores que está empujando por mejorar su posición en la distribución de ingresos venza definitivamente al otro. Y me parece que parte del péndulo argentino, parte de la inestabilidad económica, parte de los múltiples fracasos que estamos viendo en los últimos N gobiernos, tiene que ver con que ese imponerse al otro para bajar la inflación, cargándose o sea, montándose sobre las espaldas del otro, tiene corto alcance. O sea, Argentina se ha entrampado en un lugar donde 2, 3, como mucho 4 años, logramos generar un modelo de, digamos, crecimiento, con buena generación de empleo, pero que rápidamente revierte a una inflación que da cuenta de que esa repartija de la torta hay alguien a quien no le gusta. Y después, probablemente como pasa hoy, empezamos a meternos en un modelo que probablemente pueda bajar la inflación a costa de que en algún momento los que pierden reaccionen y te la vuelvan a subir de nuevo. Está salteando al segundo punto, el plan antiinflacionario. Sí. Vos pensás, el pacto social, quiero hablar de los sujetos, porque Sí, después, ¿cuáles obvio. serían los objetivos del pacto social? Que son Totalmente. amplios. Estamos, Totalmente. empecemos a hablar de un sujeto. Si querés, para no empezar con el mundo empresarial, empecemos con el mundo sindical. Sí. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo puede actuar ese mundo sindical? Digo, hay un mundo sindical que fundamentalmente nació con el peronismo, después se desarrolló la Organización Sindical de los Trabajadores, pero bueno, el mundo ha cambiado, pero yo no lo quiero agregar, sino, digamos, ¿qué es ese sujeto, cómo tiene que estar representado? Los trabajadores, ¿cómo tienen que estar representados teniendo en cuenta la heterogeneidad y la fragmentación del mercado laboral? Bueno, ahí hay un gran punto, porque yo creo que hoy si vos pensás en un pacto social, no podés pensar en un pacto social a la Helbar, ponele, ¿no? Donde llamás a la CGT, llamás a la UIA, listo, Claro. medio que tenés el 90% del PBI argentino en esa habitación. Hoy realmente si vos querés arrancar por el mundo del trabajo, creo que tenés que tener una representación de los trabajadores sindicalizados, por supuesto, pero tenés que tener de alguna manera un ojo, una mirada, políticas, tal vez incluso representaciones de toda la mitad del mercado de trabajo que no tiene nada que ver con el universo formal. De hecho, yo creo que gran parte del desafío al que se enfrenta hoy el sindicalismo argentino es que esa flexibilización laboral que fue tan resistida ocurrió de facto, porque por algo tenemos los niveles de informalidad rozando el 40%. Si uno lo toma como lo tiene que tomar, yo creo que llegan al 50%, porque, digamos, 3/4 partes de los monotributistas son empleo Sí. informal encubierto. Sacar a los autónomos, que por ahí no, por ahí es un lugar ahí de microempresario, digamos. Entonces me parece que si uno junta en una habitación empresarios y CGT, se pierde dos mundos. Probablemente el de las pymes, que son esas para las cuales en realidad estoy pensando la mayor reforma fiscal, y por otro lado el universo de los trabajadores informales, que hoy no se sienten representados, pero que gritan respecto de la necesidad de regulación. Digo, hoy vemos estrategias de refugio en Argentina, sobre todo muy apalancadas en las economías de plataforma, que, de nuevo, no es que es imposible regular la movilidad de personas y de objetos en el mundo. Hay grandes ciudades que ya le han encontrado la vuelta, a los Uber, a los Rappi, a los mercado envíos. Y de vuelta, le han encontrado la vuelta ni siquiera prohibiendo la actividad, pero encontrando regímenes laborales que se ponen un poco del lado del trabajador, se ponen un poco del lado de la innovación tecnológica que implican las plataformas, y eso en acuerdo muchas veces con movimientos sindicales fuertes, como puede ser fuertes respecto al mundo de hoy, como puede ser el Reino Unido, como puede ser España. El sujeto social, mundo empresarial, para no hablar de grandes empresarios, las élites, el mundo empresarial, en ese pacto social. Bueno, yo creo que hoy ese mundo empresarial lo tenés que, te diría, a priori dividir en 3 o 4 pedazos. Digamos, me parece que está el mundo industrial grande, con el cual, por ejemplo, necesitas discutir una política comercial, arancelaria, paraarancelaria o incluso de régimen de promoción industrial que salga de las trampas en donde nos hemos metido, que es o apertura irrestricta o programas de promoción donde no me pagas un impuesto nunca más en la historia y haces lo mismo durante 3 décadas. Después creo que hay un universo que tiene tanto que ver con grandes empresarios argentinos como con el capital internacional, para el cual deberíamos discutir un régimen ad hoc, que tiene que ver básicamente con las 3 joyas que nosotros estamos viendo hoy en la economía argentina, que son el petróleo, el gas
la minería, tanto tradicional como la no tradicional, digamos el litio, y también te diría que, digamos, el sector agropecuario, porque creo que en la Argentina está la sensación como que el sector agropecuario, bueno, ya dio todo lo que tenía que dar, y ahora viene el momento de vaca muerta, y ahora viene el momento del cobre, del oro, del litio. Y cuando vos ves la dinámica de nuestro sector agropecuario vis a vis Brasil, bueno, Argentina ha tenido, te diría, 2 décadas perdidas en ese sentido, no una. Y después tenés el universo de micros, medianas y pequeñas empresas, donde ahí sí creo que hay que pensar una salida eh, a esta trampa que implica que al final del día una empresa con 80 trabajadores puede terminar teniendo una presión tributaria más alta que cualquier multinacional que opera en Argentina. En ese pacto social se sienta en la mesa y lo que siempre se habla del pacto social es cada uno va a estar reclamando lo máximo que quiere conseguir. Sí, claro. ¿Qué le decís a cada uno de ellos? Por ejemplo, porque vos pusiste uno de los puntos del modelo para armar Álvarez Agis, recuperar el poder adquisitivo. Entonces, ¿en qué tiempo? Porque ahí va a estar esa discusión, digamos, en un pacto social para que lleguen en esa utopía. En esa utopía, bueno, ¿qué van a resignar? Le tenés que decir a cada uno de esas partes qué es lo que vas a resignar. Bueno, buen punto porque para mí metodológicamente a esa mesa se va como, digamos, primera cuestión de base a decir qué tenés para poner, no qué tenés para sacar. Porque de hecho así estamos, digamos, achicando la economía argentina todos los años que pasan. Mira, yo en algún momento estudié bastante en profundidad desde el punto de vista estrictamente económico, porque sé que en términos políticos ha sido muy controversial, pero el Pacto de la Moncloa, Sí. y después de eso también el modelo de negociación tripartito que tienen los países nórdicos, porque me parece que son ejemplos de países donde uno puede estar completamente seguro que hay economía de mercado, capitalismo, propiedad privada, digamos, no son casos de economías socialistas, comunistas o incluso que se aparten de la forma de mercado, movimientos sindicales fuertes y crecimientos muy apalancados en la inversión. Me parece que ahí hay ciertas enseñanzas. Hay una cuestión fundamental en ese sentido que es la siguiente. El sector de los trabajadores tiene que entregar algo que es muy difícil de entregar, que es su capacidad de reclamar y su capacidad de hacer medidas de esfuerzo. Disculpa, para poder entender. Vos decís definir cuál es el horizonte de la mejora de sus condiciones de vida. Plantear el horizonte. Lo cual pone a los no es que quiero en 3 meses. Es que lo cual pone a los representantes en una situación, a los representantes de los trabajadores, en una situación muy compleja, porque esos representantes hoy en una Argentina cortoplacista, que de vuelta, si no me sacás algo hoy, mañana perdiste, lo que están acostumbrados es ir a sus bases y decir, miren, saqué 5 puntos más que la inflación en la paritaria. Todos festejamos y a los 2 meses te comió 7 puntos la inflación. Entonces es difícil porque es como ceder para poder en algún momento crecer. Segundo, mi impresión es que hay que tener una regla paritaria muy clara, que es que los salarios tienen que llevarse al principio toda mejora de la productividad y cuando el nivel de salario real llegue a un nivel que consideremos razonable, entendamos que estamos discutiendo esto hoy, que el salario parte del quinto subsuelo. Sí. Cuando llega a ese nivel razonable, yo creo que las mejoras de la productividad hay que repartírselas mitad y mitad. Digo, para aclarar, si vos no mejorás la productividad en una economía y pedís aumento de salarios, bajás la tasa de ganancia. Y si vos no querés bajar la tasa de ganancia, el empresario sube los precios y entonces el aumento de salario termina siendo, en términos de repartija la torta, 0. O sea que la única forma de mejorar el poder adquisitivo sin presiones inflacionarias es macharlo con la productividad. Ahora, si vos haces eso y los empresarios no invierten, la productividad no sube. Bueno, por eso, ahí está el segundo punto. ¿Qué le decís a los empresarios? ¿Qué le decís a los empresarios? Bueno, primero que, de nuevo, si uno está pensando que un entorno macroeconómico de baja inflación es lo que todos queremos, la verdad que por un momento, hasta que lleguemos a inflaciones de un dígito anual bajo, el mecanismo de fijación y de precios y salarios se tiene que centralizar. O sea que los empresarios tampoco pueden poner los precios que quieran, pero con la garantía de que el gobierno puede garantizar que los trabajadores no van a pedir la paritaria que quieran. Quiero decir, esto parece súper comunista, pero me estoy copiando de un caso muy famoso, por suerte, en Argentina,
que es el caso de Israel en el 85, donde el autor de este programa dice que una de las principales objeciones que tuvo que enfrentar era la de sus colegas. Acordate, en 1985 estaba el muro, era otro mundo. Era la de sus colegas economistas que le decían que ese programa era comunista, porque suspendía la libre fijación de precios y salarios y la centralizaba. Ahora vamos a pasar al Estado. Sigamos con el mundo empresario. El empresario, ¿qué es lo que tiene que aportar? Primero, adecuarse a la pauta de fijación del precio definida centralmente por el Gobierno Nacional, de la misma manera que se van a adecuar los trabajadores. Y segundo, hoy vos tenés, y hoy en Argentina por suerte eso está bastante discutido, un montón de regímenes promocionales, gastos tributarios, exenciones tributarias, etcétera, que lamentablemente en este estado, digamos, o en este programa que pasa la motosierra por un montón de lugares, por ahí la motosierra no pasa ni cerca. Entonces yo diría que en ese pacto hay que hacer borrón y cuenta nueva. Cada sector tiene que explicar por qué está a la altura de la situación como para recibir del Estado tanto como 3 puntos del producto, que es lo que se lleva hoy el sector privado en subsidios, exenciones, regímenes de promoción. Entonces me parece que si vos tenés productores de alimentos que hoy pagan alícuota quebrada de IVA, por ejemplo, bueno, me parece que en ese pacto social hay una zanahoria, que es decir, che, podemos avanzar en la agenda del sector que le preocupa N cuestiones, y hay un palo, que es que si no querés participar, bueno, pagarás el 21 de IVA en vez del 10, no tendrás régimen de promoción en vez de sí tenerlo, no tendrás subsidios, etcétera. Digo, porque si no parece que es, viste, sentarse en una mesa y ponerse todo de acuerdo. Yo digo, es sentarse en una mesa a cara de perro. Ahí vos lo estuviste incorporando el tercer sujeto. Yo mencionaba el mundo empresarial, la representación de los trabajadores, que es el Estado. El Estado actuando como. Hay una palabra que yo a partir de muchas investigaciones de un chileno en Gran Bretaña, que estuvo haciendo toda su carrera en Gran Bretaña, Gabriel Palma, Sí. que es el de disciplinar. Esa palabra no les gusta ni a unos ni a otros, ni a uno, digamos, si querés, mejor coordinar. Ese Estado, ¿cómo coordina? ¿Qué capacidades tiene que tener para coordinar? ¿Y qué es lo que le tiene que decir a unos y a otros? Bueno, gran punto. Tenés que tener un Estado infinitamente más eficiente que el que tenés hoy, porque también aprendiendo la experiencia, uno a veces piensa que los pactos sociales son un acuerdo de precios y salarios escrito en piedra, donde la inflación empieza en un número muy grande y termina en un número muy chico. Y la verdad que lo que enseña la historia de las desinflaciones es que lo más importante de esos pactos no es esa escalerita descendente de la inflación, porque esa la escribe cualquiera. Agarrás hoy y decís, bueno, la inflación es 2% mensual, vamos a ir 1,5, después a 1, después a 0,5, después a 0. Tampoco hay que ser científico para eso. Lo más importante suele ser los mecanismos de corrección, porque las descoordinaciones se dan justamente cuando hay que hacer una corrección. Ejemplo, mucha gente dice que el pacto social de Helbar fracasó, bueno, porque era una intervención del Estado en el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado. Bueno, fracasó por una cuestión económica o por una cuestión política. Digamos, la cuestión económica, básicamente, es que entraste en la crisis del petróleo. Le te iba a decir, había un contexto internacional. Se fue al demonio el precio de un insumo de uso difundido y vos no tenías preacordado, porque de vuelta, vos tenés inflación de, no sé, 20% y a la baja. Y hoy el petróleo se va a $200 porque la guerra en Medio Oriente se complica. Te quiero decir algo, la inflación va a subir, claro, o vas a matar gente y empresas. Entonces vos tenés que tener una manera de articular cómo ante un shock negativo, sube el petróleo, acomodas precios, y cómo ante un shock positivo tomás esa ganancia. Porque si el petróleo en vez de ir a 100 va a 40, la pregunta es quién se apropia de ese beneficio desinflacionario. Entonces creo que el rol central del Estado es coordinar el momento inicial, pero sobre todo después administrar el día a día de precios que, de vuelta, vos podés controlar los precios de una economía a nivel doméstico, pero los precios internacionales se mueven todo el tiempo. El título, el primer punto era el pacto social e insististe, o mencionaste, mejor dicho, una y otra vez, precios, inflación, desinflación. Y el segundo punto de tu modelo es política antiinflacionaria. Sí,
Justamente porque creo que el pacto social es condición necesaria pero no suficiente para una política antiinflacionaria. Hay una vieja clasificación de Dornbusch que habla de los programas antiinflacionarios que tienen acuerdo de precios y salarios y no hacen nada con lo fiscal. Y creo que lo llama poetas, digamos, o magos a esos acuerdos. Entonces, lo que digo es, lo que muchas veces no se entiende, y esta es una de las razones por la cual fracasa el Plan Austral, es que cuando esa política desinflacionaria es eficiente, es el mecanismo más reactivador de la economía que puede haber. Porque la gente termina teniendo un efecto ingreso positivo, porque los pesos dejan de derretirse en el bolsillo y empiezan a valer cada vez más, fenomenal. Entonces, si a vos esa política antiinflacionaria exitosa, por ejemplo, le sumás déficit fiscal, probablemente hagas que en el corto plazo la economía vaya rapidísimo, crezca un montón, pero rápidamente se encuentre con algún cuello de botella que te vuelva a generar presiones inflacionarias. Entonces, en un contexto de pacto social para desinflar, el fisco tiene que ajustar y la política monetaria probablemente se tenga que contraer para fortalecer al peso en ese marco. O sea, dos políticas contractivas. Contra una expansiva que cuando sale bien, arrasa. Justamente, vos mirás el set de políticas de Israel en el 85 y del Plan Austral, son espejo. ¿Qué falló en el Plan Austral? En misma época, ¿no? Hay que decirlo. Mismo año, problema parecido. Israel tenía muchos subsidios a la energía, Argentina también, por una paradoja, que es que las empresas energéticas eran estatales. YPF, agua, gas, la propia Entel. Entonces, en realidad, el déficit de las empresas públicas era un subsidio encubierto a la energía, al combustible. Cuando quisiste acomodar eso, pero además le diste, creo que por una situación política muy fortuita, ¿no? Cuentan los autores del Plan Austral que ellos pensaban que había que hacer una política fiscal muy contractiva, pero que en ese momento, donde la democracia intentaba dar sus primeros pasos, los militares piden una paritaria muy agresiva, Alfonsín diciendo, bueno, en realidad me están pidiendo otra cosa, me están amenazando con otra cosa, voy a ceder. Lo que termina haciendo eso es desanclar a la CGT, porque la CGT dice, si los militares se llevan esta paritaria, yo no puedo estar acá pidiendo cero. Paradójicamente, en los primeros meses de esa dinámica, el Plan Austral genera un crecimiento espectacular y los propios autores dicen, no, pará, el plan no era crecer al 8, el plan era crecer al 4. Si vamos al 8 vamos a chocar antes. Y efectivamente choca antes. Entonces, claro que política monetaria y fiscal contractiva, porque tengo una política desinflacionaria que si sale bien es recontra expansiva. Y ahí hay un punto importante. ¿Hasta qué nivel? Déjame ir un minuto atrás. Y hay un punto importante. Cuando uno mira un plan económico y hace una caracterización teórica pero también ideológica de un plan económico, yo siempre me peleo mucho con las visiones parciales de los planes económicos, porque en economía, paradójicamente, vos podés tener una política fiscal contractiva que si está en el marco de un plan como el que yo estoy contando, claramente en cualquier libro de texto vos dirías, che, eso es un plan heterodoxo, no es un plan ortodoxo. En cambio, la misma política monetaria contractiva en un marco de desregulación, apertura económica, libertad de fijación de precios, salarios y ajuste de la tasa de interés, bueno, es un programa monetarista clásico. Tradicional. Entonces, mi impresión es que la integralidad del programa es importante. ¿Hasta cuándo? Bueno, te lo decía recién, hasta que por lo menos tengas un dígito de inflación anual. Hasta que por lo menos tengas un dígito de inflación anual. Y a partir de ahí sí, podés empezar a ir a testear el mercado, a empezar a tener fijación de precios y salarios ya un poco más involucrados en la dinámica sectorial que probablemente después de la estabilización la necesites. Hay una cuestión que también está dentro de tus puntos, es la reforma fiscal. Sí. Porque yo digo para vincularla con esto, lo del ajuste. Sí, porque como también vos ahí describías, bueno, depende cómo se hace el ajuste. Por supuesto. ¿Qué es un ajuste contractivo? Vos podés pensarlo y decir, bueno, corto el gasto público y a los jubilados le bajo un 30%, o si no, ves el resto de cómo hacer más eficiente el gasto público. Pero eso es cuando se habla del gasto. En general, tu gremio, que yo también lo estoy por ahí. El nuestro. El alrededor. Entregaste el título. El alrededor.
habla poco, no digo que nada, poco, de la otra parte de lo fiscal, Sí, claro. que es cómo sacar los ingresos. No es solamente el gasto. Totalmente. Bueno, ¿cómo es la reforma fiscal de este modelo? Bueno, tiene muchos puntos, pero por eso decía yo que en esa mesa esa cara de perro, porque en mi reforma fiscal los trabajadores pagan ganancias. Digamos, no, esto de que el salario no es ganancia, estoy de acuerdo, paga un impuesto a los ingresos, muy chiquito al principio, digamos, arriba de salarios de, vamos a hablar en dólares, porque si no por ahí alguien ve esto dentro de 6 meses y ya estamos en otro país. Arriba de $1.500 tenés que empezar a pagar impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias tiene que ser un impuesto relevante para tu ingreso cuando vos estás arriba de $5.000, $6.000. Digamos, en ese marco tendrías que pagar tasas ridículas, 2, 3%, digamos, no mucho más que eso. Creo que hay que pensar en una alícuota máxima del impuesto a las ganancias, que tiene que llegar al 50-55%, para ingresos que ya no son de trabajadores, sino que son de directivos, accionistas, empresarios. Creo que esa reforma fiscal no hay que hacerla en Disney World, hay que hacerla en la realidad argentina, que tiene al lado un pseudo paraíso fiscal que está intentando atraer millonarios, como es Uruguay, con lo cual vos tenés que ver bien hasta dónde apretás y dónde puede ocurrir que, como no nos pasaba cuando nosotros estudiábamos economía, el capital se mueva y sobre todo las personas se muevan y rápido. Creo que además esa reforma fiscal tiene que repensar el monotributo y tiene que repensar a las pymes. No podemos seguir con 35% de impuesto a la ganancia para una pyme, no podemos seguir con 35% de impuesto a la ganancia para un autónomo. No podemos seguir en este esquema donde una pyme paga lo mismo de aportes y contribuciones que una multinacional. Y creo que esa reforma fiscal, para ser exitosa, tiene que, digamos, hacer algo que para mí se ha planteado como un desafío casi irresoluble, para el cual tengo una idea, que te pido unos minutos para contártela, que es bajar la informalidad. Porque si no vamos a seguir cazando en el zoológico, digamos. Entonces ahí hay un gran problema. La informalidad impositiva, decís, de los que evaden. Lo que pasa es que yo pienso la informalidad laboral como un subproducto de la evasión fiscal. Porque cuando vos, digamos, evitás facturar para no pagarle al fisco, estás obligado a pagar sueldos en negro. Porque si no, ¿cómo tengo 100 empleados y pierdo plata? Digamos, obviamente es un subproducto de eso. Yo creo que paradójicamente la informalidad de la economía argentina se reduce con un impuestazo que es ¿qué sería? El impuesto al efectivo. A ver, desarrolle. Es así. Vas al cajero automático, sacás 1.000 pesos y te da 900. ¿Por qué? Y esto lo pensé mucho en pandemia. Viste que en pandemia, en un momento, yo no sé si te acordás, pero pensábamos que los billetes contagiaban el coronavirus. Sí. Y había dementes tirándole alcohol en gel a los billetes, que por supuesto terminaban destrozados. Entonces la gente, ¿qué empezó a hacer? Pagar con aplicaciones, pagar con QR, usar el celular. Entonces los comercios se vieron en un desafío increíble, que decían, no, pará, si este me paga me paga digitalmente, me engancha la FIP. Yo necesito el cash, porque con el cash va todo el circuito negro. Pero como vendían poco y la gente no quería tocar billetes, no te quedaba otra que aceptarlo. Entonces, esa digitalización forzosa que nos generó la pandemia, hoy nos da una oportunidad. ¿Por qué? Porque la única forma de bajar la informalidad es que el consumidor te exija el ticket, no que el empresario esté incentivado a dártelo. Esto hace 20 años, ¿cómo se solucionaba? Las AFIP del mundo hacían loterías, por ejemplo. Decían, che, junte su factura y sorteamos 2 autos, 3 autos. Bueno, eran, digamos, métodos, digamos, no muy eficientes. Ahora, si el consumidor se encuentra con que para ir al chino o a un comercio de primera línea, tiene que ir al cajero, sacar 1.000 mangos y le dan 900, ¿qué va a hacer? Le va a decir, no, mirá, papi, te va a pagar con la tarjeta de crédito, con el QR. Transferencia. No, transferencia no. ¿Por qué? Y ese es el otro punto. Vos lo que tenés que hacer al mismo tiempo es transformar a las billeteras digitales y a los médicos electrónicos de pago en agentes de retención. Entonces, de esa manera, atrapás a la informalidad. Porque el consumidor sale de lo que en realidad es el vehículo que lo condena a ser informal, que es el efectivo. Entonces hay que hacer un programa de lo que en India se llamó desmonetización de la economía.
que es una mala traducción, porque en realidad es desbilletización de la economía. ¿Entendés? Hay que correrse del efectivo. Y la única forma es enganchar al consumidor. Porque de vuelta, vos le decís al empresario, ponete en blanco que te prometo que la alícuota baja, que va a ser buenísimo. Que el tipo dice, mirá, a mí el número no me da. Pero no hubo un incremento. Pará. Sí. Y último punto. Si vos haces eso y el consumidor obliga a la empresa a blanquearse, pero la pyme, la chica y la mediana, siguen teniendo una alícuota impositiva que resulta prohibitiva, lo fundís. Porque muchas empresas no van a la formalidad porque no resisten la presión tributaria. Probablemente porque tienen baja productividad, porque invierten, todo lo que quieras. Pero vos sabés que hoy a muchas empresas de la Argentina decís, che, olvídate, 100% formal, tenés que pagar todos los impuestos, el tipo baja la persiana. Puede ser un buen tipo, un mal tipo, un negrero, un no negrero, eso pasa. Entonces al tiempo que estás poniendo el palo, tenés que poner la zanahoria de acomodar esta estructura tributaria para compañías que hoy de vuelta no pueden pagar y no pueden soportar la presión tributaria que tienen, culpa de que hay un montón de compañías que sí están en la informalidad y podrían pagar. Pero no se incrementó mucho en los últimos años el pago a través de QR y todo, Sí, claro. pero la informalidad igual siguió. Claro, pero porque las billeteras digitales no tienen obligación de decirle a la FIP, como si por ejemplo tienen las tarjetas de crédito, che, acá tengo un tipo que no me puede justificar de dónde son los ingresos, está gastando un montón. Ah, no tiene ningún tipo de obligación. Segundo, ¿por qué cuando vas, no quiero meterme en líos con ninguna comunidad, pero por qué cuando vas a algún tipo de supermercados, decís, che, ¿puedo pagar con billetera digital? Y te dicen, transferencia, pago no. ¿Y la transferencia cuál es la diferencia? La diferencia es que si vos me decís, Emma, préstame 100 lucas, yo te las presto, tampoco a FIP anda diciendo, ¿por qué le prestaste? No te vendí un servicio, Alfredo, no sé qué. Entonces, cuando la transferencia es persona a persona, en ciertos niveles, obviamente pasa bajo el radar, porque AFIP, ¿cómo funciona? Con un radar. Dice, che, abajo esto no miro. De hecho, ¿qué hizo el gobierno hace poquito? Subió el nivel abajo del cual no mira. Entonces, para mí, de vuelta, tiene que ser algo integral, porque si vos de repente le decís a Mercado Pago, che, mandame a todos los evasores. Esto me lo han dicho ministros de Trabajo de las provincias. Me dicen, vos me decís que nosotros como policía del trabajo, digamos, después de la reforma de Menem, vos sabés que las policías, ya no hay policía de trabajo nacional, son provinciales. Vos me decís que tenemos que ir a inspeccionar a tal industria. Yo sé que tiene trabajo en negro, voy, me ponen 1000 tipos en la calle, ¿y mañana qué hago? Claro. Tengo 1000 desocupados más. Bueno, la verdad que cuando te hice la presentación de la reforma fiscal, lo sesgué a lo impositivo. Y entonces, como que anulé la parte del gasto. Sí, ¿Y ahí qué haces? Bueno, de vuelta, yo te decía, revisar lo impositivo, porque nuestro sistema de seguridad social está quebrando. Entonces, si vos no tenés una reforma del lado de los ingresos, probablemente tengas cada vez más problemas para incorporar a menores y a mayores en la seguridad social. O sea que vos lo pensás con una secuencia inversa, no es que empiezo por el gasto, recorto el gasto y pienso bajar el impuesto, sino reformo lo impositivo para ver cómo encaro el financiamiento del gasto y qué tipo de gasto. Sí, totalmente, y no ni siquiera por un problema de financiamiento. O sea, yo creo que, por lo menos por mi forma teórica de aproximarme a la economía, los países por sus capacidades, sus recursos naturales, su productividad, su inversión, su tecnología, pueden sostener un determinado nivel de gasto. X. ¿Vos querés que todos tengan jubilación y estás hoy en la Argentina? Tenés un problema. No alcanza los dólares. Entonces, o bajás las jubilaciones, o encontrás la forma de que algunos argentinos aporten un poco más al fisco para que otros argentinos puedan tener jubilaciones. Entonces yo estoy pensando en esto segundo. ¿Qué nos pasa hoy? Vos para pagar una jubilación en Argentina necesitas más o menos 2 trabajadores formales contra un jubilado, digamos. Estamos hablando de buenos salarios, ¿no? En cambio necesitas más de 30 monotributistas para soportar una jubilación. Hoy Argentina está generando entre 8.000 y 9.000 monotributistas por mes y está rompiendo trabajo formal. Entonces, no hay que ser un genio para darse cuenta que en 5 años no se puede jubilar más nadie. ¿Qué debería pasar? Hoy Argentina tiene un engendro en el sistema jubilatorio que es una especie de resabio del sistema de capitalización, porque viste que la queja del jubilado, ¿cuál es? Che, con todo lo que yo aporté, qué miseria la jubilación que me dan. Bueno, es una falacia. Lo que vos aportás no va en una cajita. Claro. Lo que vos aportás va a pagar a los jubilados de hoy porque es un tema solidario, donde los activos sostenemos a los pasivos. Solidaridad intergeneracional. Exacto. Entonces, si vos querés que esa solidaridad sea redistributiva,
lo mejor que puedes hacer es un sistema universal de pensiones, donde todos nos jubilamos con la misma jubilación, independientemente de lo que aportamos. Y eso creo que sería una gran reforma, no para bajar la vara, para subirla, porque probablemente los que hoy cobran la mínima cobrarían más, pero los que hoy tienen una jubilación de 2 millones de pesos cobrarían lo mismo que el que hoy tiene la mínima, que se la pudiste aumentar, digamos. Y lo mismo para la asignación universal por hijo. Entonces, si no, de vuelta, si no, lo que estamos haciendo es decir, bueno, moratoria, aumento extraordinario para los jubilados, te das vuelta y decís, che, ¿y quién baja el consumo? Porque si no, consumamos todo más y seamos todos felices. O sea, tiene que haber un rebalanceo. Digamos, es un mérito que ya casi 40, 45 minutos mencionaste solamente recién la palabra dólar. Notable. Dólar. Entonces, pero no voy a empezar por el dólar, sino porque uno de los puntos ahí que me parece muy interesante para desarrollar es recuperar la moneda. Exactamente. ¿Qué hacemos? Bueno, hay una fase fácil y rápida y hay otra fase más, digamos, lenta y trabajosa. La fase fácil y rápida, hoy la podemos ver. Digamos, Milei está recuperando la moneda. Muy a su pesar porque la quería destruir, ¿no? Pero el peso es la moneda que más se fortaleció en el mundo en estos últimos 2 años. Ahora, claro, la recuperación es un subproducto de una estrategia electoral que abarata el dólar para ganar las elecciones, como vimos N veces en el pasado. Entonces, primer punto, siempre un programa antiinflacionario exitoso te recupera la moneda. La pregunta es cuán sostenible es. Para que sea sostenible, tenemos que pasar del programa antiinflacionario, que vos sabés que los programas macroeconómicos, estamos hablando de cosas que duran 1 año, 3 años, los programas macroeconómicos no duran 5 años. Digamos, la macro es la ciencia del corto plazo. Para recuperar estructuralmente el peso, vos tenés que tener una política comercial e industrial que te maximice el ingreso de dólares. Ese era el otro punto, ¿eh? Lo asociás. Lo asocio. ¿Por qué? Porque yo lo que digo es, si nosotros hiciéramos en esta Argentina para armar el mismo programa que Milei, yo te podría decir, mirá, la moneda se está recuperando, la inflación está bajando. Chequeado, chequeado. Bien. Vos entonces me podés empezar a decir, che, pero el poder adquisitivo no se está recuperando. No. Che, las pymes no están creciendo, se están cerrando. Sí. Pagan menos impuestos los ricos y más los pobres. Claro. Entonces, esas son las partes que hay que modificar para que la misma baja de inflación sea, 1, mejor en términos distributivos, 2, sostenible. Claro, ese segundo punto. ¿A qué me refiero con sostenible? Mira, hoy hacía la cuenta. A ver, te tengo que introducir en esto, pero lo voy a contar lo más resumido posible. Hace como 3 meses que venimos laburando en la oficina un modelo de consistencia macro en el cual, con mucho laburo sectorial, estamos diciendo, a ver, discutamos en serio cuánto nos puede dar la minería. Porque es buenísimo que es la misma cordillera y en Chile. Yo el storytelling lo conozco, pero después te tenés que dar cuenta dónde hay cobre, cuánto vale, dónde hay oro, cuánto vale. Y sobre todo, qué nivel de importaciones necesitas y en qué dinámica para que ese cobre salga. Porque los camiones que entran a las minas, que son una especie de transforme, son bienes de capital, no son producidos acá en Argentina. Lo mismo con Vaca Muerta. Che, sí, buenísimo, si Milei la arregla y Vaca Muerta se acelera, pero el principal cuello de botella para Vaca Muerta hoy es obviamente el financiamiento externo. Pero en cuanto tengamos financiamiento externo, Dios quiera, el segundo cuello de botella van a ser los equipos. Porque como el mundo está entrando en un periodo donde probablemente en 20 años no usemos más petróleo y tal vez no usemos más gas, no hay nueva producción de equipos de exploración y de perforación. ¿Por qué? Porque no llegan a amortizarse. Su vida útil es mayor a 20 años, pero vos lo tenés que dar de baja, suponiendo que el mundo va a un mundo verde, en 20 años. Y lo mismo hicimos con el campo, ¿no? Entonces, pero discúlpame, con los otros 2 puntos, para poder entenderlo, es, en última instancia, ¿cuántos dólares te deja? A eso voy. A eso voy. Entonces yo lo que veíamos ahí es... Y el campo. Exacto, sí, y el campo porque de vuelta, ¿cómo puede ser que en términos de carne, en términos de soja, en términos de trigo, Brasil nos ha sacado la enorme distancia que nos sacó en los últimos 15 años? Bueno, entonces mirábamos si esto es una economía que hoy de exportar 80.000 millones de dólares podía ir a exportar 130.000 millones de dólares en 4 o 5 años. Claro, si haces eso, ¿cuál es tu desafío? Que no pase lo que pasa hoy. Que
que tenés un nivel de gasto en el exterior en términos de importaciones, en términos de turismo o incluso en términos de atesoramiento, que hace que 120.000 nos los vamos a comer en 10 minutos. Claro. Entonces dijimos, bueno, hagamos las importaciones compatibles con ese esquema y al mismo tiempo miremos qué tipo de cambio nos equilibra ese balance. Y el primer dato que a mí me llama la atención es que vos veías que ese país podía pasar de importaciones en el orden de los 65.000, 66.000 millones de dólares a unos 78.000 millones de dólares, perdón, 74.000 millones de dólares, que es un nivel de importaciones, digo, más de 7.000 millones de dólares por mes, importante, en 2028. Estamos haciendo eso, salen los números del INDEC, y digo, che, ¿y nuestra estimación de importaciones en qué número está? En ese nivel de importaciones que vamos a tener en 2028. Conclusión. La velocidad. Nos estamos desayunando la cena. O sea, estamos consumiendo como si vaca muerta, litio, cobre, oro, soja, trigo, vaca, chancho, pollo, estuviera a fondo 3 años adelante. Y nosotros hoy nos estamos dando esa fiesta en Miami, en Brasil, en no sé qué. Entonces, punto importante, ese programa antiinflacionario requiere de un tipo de cambio competitivo, un dólar alto. Y si vos el dólar alto lo ponés sin un acuerdo de precios y salarios, claro, y sin una negociación paritaria atada a la productividad, la inflación vuela por el aire y el poder adquisitivo se desploma. Entonces, en la integralidad del programa, en el corto, está ese armado. Pero en el mediano tengo que empezar a traer dólares. Y último punto que te lo decía en la reforma fiscal. Y si esos dólares no los traigo con un régimen de incentivo para que las grandes inversiones sepan que no van a tener cepo, que van a poder acceder al mercado de cambios, pero que a cambio van a tener que pagar impuestos, van a tener que liquidar los dólares, van a tener que cuidar el medio ambiente. Si no hacemos eso, podemos tener la paradoja de estar con vaca muerta full y con el Banco Central vacío. ¿Qué es la paradoja de este régimen de incentivo a las grandes inversiones que tiene un gobierno que le entregó a las empresas, dicho por sus propios dueños, más de lo que las empresas le pedían? De vuelta, en un esquema macro que paradójicamente ahora rige y mediante, si a vaca muerta le va bien, a la Argentina no. Que es como matar a la gallina de los huevos de oro. El otro punto, y que también vos lo mencionaste y que está vinculado, es la política industrial y comercial. Ya decir política industrial es una definición para la Argentina. ¿Qué significa esa política industrial en este nuevo mundo de desarrollo y comercial, ¿no? Sí, que está vinculado a la integración, digo, a nivel internacional, más la política de aranceles o de acuerdos comerciales? Te doy un ejemplo que por ahí además es uno de los pocos lugares donde la macro y donde cuestiones tan abstractas como políticas arancelarias, comerciales e industriales se toca con el día a día del ciudadano a pie. Venimos los últimos 2, 3, 4 años todos muy afectados por la locura de los precios de la indumentaria y el calzado en la Argentina, ¿no? Entonces vos comparás con cuánto sale lo mismo en otro lado del mundo, comparás cuánto sale en Amazon, comparás ahora cuánto vale en Shein, bueno, ni que hablar, una locura. Entonces, estábamos en esta dicotomía de decir, bueno, mirá, venimos de un gobierno anterior que cerró todo al punto tal que un jean en un shopping te salía $200. Vos hoy si te vas a Manhattan y caminás la Quinta Avenida, te cuesta encontrar un jean por $200. Y ahora pasamos a un gobierno que no revisa condiciones de producción, que está en contra de la medida de dumping, que baja aranceles y que de vuelta uno puede comprar ropa que sin lugar a dudas está hecha por trabajo esclavo, mediante una aplicación. ¿Hay un mundo en el medio? Bueno, la verdad, y en esto yo no soy especialista, pero recojo lo de varios especialistas que respeto, que me han explicado varias veces que Argentina no es que tiene que tener o todo cerrado y todo made in Argentina o todo abierto. Argentina tiene importantes ventajas competitivas en 2 sectores que muchos países no lo tienen. Ropa de niños y ropa interior. No me preguntes por qué, porque no tengo ni la más pálida idea. Entonces vos podrías decirle a la industria, en un marco de acuerdo, miren muchachos, de acá a 4 años, los chinos van a pagar el arancel del Mercosur y listo, el calzado se va a poder importar, etc. Ahora, yo me pongo de acuerdo con ustedes en una política de protección de la industria de ropa para niños y la industria de ropa interior. ¿Qué es esa política de protección? Y acá hay que ser muy sincero.
que durante un determinado tiempo el precio doméstico de esos productos va a ser más alto que el equivalente a la importación, porque yo voy a frenar la importación, porque el subsidio, ¿quién lo pone al final del día en esos sectores? O el Estado o el consumidor, o una combinación de las dos cosas. Ahora, ¿para qué? Bueno, ejemplo, para que me absorban por lo menos 70.000, 80.000 puestos de trabajo en el norte grande de Argentina, donde no se puede trabajar de muchas cosas. Entonces, contra esa dinámica de crecimiento, yo estoy dispuesto a poner un subsidio estatal y estoy dispuesto a explicarle al consumidor que sí, los corpiños argentinos son más caros que los de Victoria's Secret. O que la ropa de alguna marca de niños es más cara que Carter's o que Shane. Pero de vuelta, en un toma y daca, y si en 5 años no te acomodaste, bueno, no solo se corta, tenés que devolver. Bueno, vos tomaste, digamos, el sector sensible, Sí. digamos que es de indumentaria, pero a nivel de esta idea tradicional, ¿no? Bueno, la industria pesada, de industria vinculada con insumos difundidos, Yo, la industria metalúrgica, digamos. yo creo que hay claramente una oportunidad que nos estamos perdiendo, que es que sabemos por seguro que, sea que la macro sea impecable, este país se va a transformar en Noruega por la cantidad de recursos naturales que tiene abajo de la tierra y el precio que hoy el mundo le pone a esos recursos naturales, que es sustantivamente lo que cambió. Argentina tiene los mismos recursos naturales desde siempre. Lo que pasa es que hoy el litio vale, y hace 20 años no sabemos lo que era. El no convencional estuvo siempre ahí abajo de la tierra, pero bueno, hoy vale y existe la tecnología, etc. Ahora, si la macro anda mal, esos recursos naturales también se van a exportar, pero vamos a ser más parecidos a Nigeria que a Noruega. Entonces, yo creo que si estamos seguros que eso va a ser un driver de crecimiento y de exportación, pero al mismo tiempo sabemos que en términos de absorción de mano de obra son industrias que absorben muy poco, lo que tenemos que hacer es un programa razonable, racional, plausible, de desarrollo de proveedores locales y de agregación de valor. Ahí está. Donde no podemos, probablemente, exportar baterías con el 100% de los proveedores locales, pero hay un lugar en el medio. Donde probablemente un montón de equipos para exploración de no convencionales no los podamos hacer, pero algo de desarrollo de proveedores en términos de servicios petroleros podemos hacer y mucho. Me parece que no darnos esa discusión, hace unos años era, bueno, ok, ideológicamente pensamos distinto. Hoy es irresponsable, porque el mundo está cerrado y entrando en múltiples conflictos bélicos, y la verdad que Argentina en ese contexto está abierto como si esto fuera el año 1994, se hubiera caído el muro y estuviéramos en la edad de la globalización financiera y la internacionalización del capital. Digo, cambió el mundo. Ahí te estás refiriendo más al tema de la política comercial y... No solo la política comercial, porque lo industrial vale lo mismo, porque Argentina muchos años, ¿por qué no hizo política industrial? Bueno, porque la OMC te sancionaba. Hoy el presidente de Estados Unidos acaba de defecar arriba de la OMC. Entonces, ¿te imaginas ahora decir, no, che, no subsidiemos la exportación de, no sé, frutos rojos porque podemos tener un panel en la OMC? ¿Qué sé yo? La verdad que me parece que hoy es una risa ese tipo de argumentos y sobre todo la injerencia que puede tener organismos como el OMC en la política industrial de un país como Argentina. Te voy a incluir un punto que no lo mencionaste, pero por ahí estaba implícito en el primero, que en el pacto social, que es, por ahí puedes coincidir, puede ser que no esté, ¿Sí? el tema de la convivencia política democrática en Argentina. ¿Cómo lo insertás en ese modelo? Cuando hablaba de utopía, pensé que Era ese último así punto. ibas a arrancar. Claro, porque, a ver, cuando vos ves... Yo lo anoté utopía, o sea Claro. que en utopía lo ponemos la convivencia democrática Lo que digo es que hoy, un acuerdo en términos de estas 4 o 5 políticas que mencionamos, que traspase la grieta, es realmente utópico pensarlo. Ahora, al mismo tiempo, cuando vos ves países que solucionaron su conflicto, su inflación derivada de un conflicto por la distribución del ingreso, hay, te lo diría brutalmente, 2 formas de solucionarlo. Con un pacto o con una guerra civil. Yo preferiría lo de la guerra civil, evitarlo,
Guerra civil estoy hablando en términos modernos, no estoy diciendo que vamos a agarrar una bayoneta de un lado y bayoneta del otro y nos vamos a matar a tiros. Pero de nuevo, o Te lo uno, agregué, ¿está bien así, utopía, convivencia democrática y política? aunque sea acuerdos, De sí, acuerdo, sí, dale. aunque sea acuerdos, pero de vuelta, porque si no, a ver, una de las grandes enseñanzas del modelo de Israel es que si vos tenés un empate hegemónico para ir a lo de los viejos pensadores de la política argentina, y entonces tu principal problema es económico, hay un juego no cooperativo que es muy eficiente, conspirar para que el otro le explote la economía para ganar. El problema es que después el otro aprende y hace lo mismo. Y somos una bola sin manija hace tiempo haciendo eso. Entonces, insisto, o vos pensás que le trabás el programa económico a tu adversario, lo haces perder, ganás, lo matás a tu adversario en términos políticos, y entonces sí tenés 12 años de proyecto económico ininterrumpido, o te sentás y te decís, mirá, hoy gané yo, pero mañana vas a ganar vos, acomodemos 2 o 3 cosas de esto, y después peleemos, no sé, por los derechos políticos, los derechos sociales, qué sé yo, la quinta derivada del plan económico, por ahí a vos no te gustan las zapatillas y a mí sí, entonces eso no lo protegemos. Pero lo que no puede pasar es que los empresarios argentinos son una especie de máquina de eficientizar programas económicos que duran 2 años y que son opuestos entre sí. Porque entonces hoy tenés tipos que están cerrando fábricas y acumulando containers en aduana, sabiendo que tal vez mañana se tiene que dar vuelta y volver a abrir la fábrica. No, un país con esa dinámica, por más recursos naturales que tenga, por más bendecido que esté porque tenga los 4 climas y no sé cuánto más, es imposible que salga del estancamiento que tiene Argentina. Lo que hablas es de la estabilidad, que haya estabilidad. No sé si que haya estabilidad, porque no me parece que el pacto tenga que borrar las diferencias. Pero, de nuevo, Argentina tiene sí una bendición, que es que nuestra grieta no tiene que ver con cuestiones religiosas, no tiene que ver con cuestiones territoriales, no es que hay una parte de Argentina que se quiere separar y ir a la mierda, no tiene que ver con un conflicto bélico, o incluso, hasta hace poco, no tenía que ver con una tragedia en el pasado que no queríamos revisar ni evaluar o enjuiciar. Me parece que si tenemos, porque esos conflictos sí son irresolubles. Yo no tengo idea cómo se arregla lo del Medio Oriente, ni me animo a proponer una solución. No sé cómo se arregla el conflicto del separatismo español, no sé cómo se acomoda ahora el Reino Unido habiendo salido de la Unión Europea con los líos Bueno, económicos. y el tema de las inmigraciones, tampoco las No inmigraciones. sé cómo haces exactamente para decir, che, los inmigrantes. Pero este es un país donde, de vuelta, no tiene todo eso. acá le decís a alguien bolita o paraguas y es cariñoso, digamos. Y en otros países se matan a tiros por cargar o por poner motes de ese estilo. Ahora, llegás a decir, hay que jubilar a un tipo a una ama de casa y te puede echar a pegar un tiro. Entonces, para mí son problemas menores al lado de eso. Emanuel, yo puse modelo para armar Emanuel Álvarez Agis. Si querés te doy un poquito de tiempo porque le tenés que poner un título. Al pacto social, al plan antiinflacionario, recuperar el poder adquisitivo, bajar la informalidad, recuperar la moneda, la reforma fiscal, la política industrial y comercial, utopía, acuerdo, convivencia democrática y política. Modelo para armar que se llama... Te lo voy a poner una imagen. Es un rompecabezas del lado del revés. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. A vos, bueno, y a ustedes los invitamos a que nos sigan, se suscriban, hagan comentarios y que nos encontramos la semana próxima. Modelo para armar. Hasta la próxima.